Buenas tardes. Hoy tengo el honor de presentar al arquitecto y entrañable amigo Carlos Sánchez. Y como digo, creo que todos conocemos su trayectoria profesional, que hace en gran medida innecesaria la presentación. Yo veo las caras de los que estamos, la mayoría yo creo, pero por si alguno realmente no lo conoce, pues dan unas pinceladas de su biografía con los hitos profesionales más significativos. En su currículum ofrecido por él mismo indica que nace en Granada en 1950, lo cual indica que no hay coquetería alguna en los aspectos cronológicos, indiscutiblemente. Se hace arquitectura en la Escuela Superior de Sevilla y desde 1978 ejerce profesionalmente con la apertura de un estudio aquí en Granada. Él ha estado compaginando lo que es la actividad como arquitecto, eminentemente como arquitecto restaurador, y a la vez especialmente inquieto en la investigación en todos los aspectos referidos a la conservación del patrimonio, con otra de sus facetas que tiene mucho que ver, que es la faceta de coleccionista que le ha permitido formar una de las colecciones de fotografía y de documento antiguo, yo creo que más sobresaliente de Granada e incluso de fuera. Creo que ese aspecto de coleccionista está especialmente vinculado a ese interés que tiene por la conservación del patrimonio, donde es fundamental conocer, intervenir bien un bien patrimonial, exige tener un conocimiento detallado. Yo creo que esta labor no ha tenido suficiente relieve externo, porque esa labor de investigación realmente exhaustiva, los que estamos cerca de él sabemos que ese es quizás el vicio más notable en sus inquietudes casi obsesivas por conseguir este tipo de información. Lamentablemente, y eso hoy mismo se lo estaba diciendo, no culmina la gran labor que hace, porque en algunos casos, por ejemplo, concretamente ahora cuando estaba viendo con él la documentación que tiene sobre el Palacio de los Córdoba, yo estaba viendo que simplemente un poco ordenado esa documentación tendríamos un magnífico libro sobre el Palacio de los Córdoba. Yo lo digo traicionándolo un poco, porque todos pensarán que un buen amigo no debe decir las deficiencias, pero yo lo digo con la finalidad de lo que debe de hacer un buen amigo: empujarlo para que sea casi perfecto, porque ya en el camino estás. Por lo tanto, con esos empujones, los amigos queremos que tú, Carlos, seas mucho más de lo que ya eres, es decir, una llamada a la perfección. Por lo tanto, creo que es importante esa labor de arquitecto restaurador, coleccionista e investigador. Sobre todo, creo que las tres conforman la formación de ese profesional que mima y que consigue realmente intervenciones muy sobresalientes. Estas intervenciones han sido en muchos casos reconocidas públicamente a nivel nacional como internacional. Mencionar, por ejemplo, que fue nominado y finalista al premio Aga Khan de arquitectura por la obra de restauración de la Casa Árabe del Cobertizo de Santa Inés. Ha sido arquitecto coordinador del Programa de Cooperación Internacional de la Junta de Andalucía en las intervenciones en la ciudad de Sawen, en Marruecos. Soy. Ah, eres. Fíjate, ya te quería eliminar como te han hecho en el ayuntamiento. Bueno, que ya lo diré, como te han sustituido. Bueno,
Ha sido también, o es miembro de la Asamblea Fundacional de la Academia del Partal, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias, Premio Europa Nostra 2001, diploma por la obra Hotel de la Casa Morisca de la Cuesta de la Victoria, que tenemos aquí al lado, miembro de la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra y Generalife desde 2004 a 2011, en donde fue felizmente sustituido por un funcionario. Yo creo que este ayuntamiento está demostrando que la función pública hay que tomarla en serio, y qué cosa mejor que sustituir a un profesional de la categoría de Carlos Sánchez por un funcionario de este excelentísimo ayuntamiento. Bueno, Carlos, ¿qué voy a contar más de ti? Sería largo enumerar la cantidad de proyectos y obras que has realizado. Ya he mencionado la de los premios, como es lo de la Casa Morisca de la Cuesta de la Victoria, el Hotel de Casa de los Migueletes, la restauración de la Casa Árabe del Cobertizo de Santa Inés, que es su propia casa. Fue una obra realmente larga, desde el año 83 al 87, eso culminó en un interesante trabajo publicado en Cuadernos de la Alhambra, creo, en compañía de amigos como Antonio Almagro y Antonio Orihuela, la restauración de la Corrala de Santiago, las actuaciones que ya viene haciendo desde hace años en el monasterio de Santa Isabel la Real de Granada, la reordenación de los Paseos de los Tristes, donde yo iba a colaborar contigo y finalmente no me dejaron, la restauración del presbiterio de la iglesia del monasterio de Santa Isabel la Real, costeado por la Fundación Caja Madrid, y otros muchísimos proyectos. Carlos, darte las gracias porque por fin he conseguido que vengas a un jueves mínimo. No lo he conseguido en 2 años, pero en este caso finalmente lo he conseguido. Gracias. Bien. Bueno, pues yo lo primero que tengo es que daros las gracias por estar aquí escuchando. Y quiero contestarle a Julio, que le voy a contestar en latín. Sine ipso factum et nihil. Y me lo ha corregido la traducción, nada más que contársela, porque Julio es especialista en Sagradas Escrituras. Este es el lema que va sobre el blasón de los Fernández de Córdoba, que es la familia de los que vamos a hablar hoy. ¿Quiénes son los Fernández de Córdoba? Pues Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles y señor de Lucena, y Diego Fernández de Córdoba, conde de Cádiz. ¿Y qué tienen que ver estos dos señores que se llaman igual? Uno es tío y otro es sobrino. Y tienen que ver en que en el año mes de abril de 1483, en la conocida como la batalla de Lucena, reciben una información de algún espía que tenían en la Alhambra y dicen que va a ir gente importante, el rey, Boabdil, por supuesto, y 300 caballeros a hacer una avanzada en la zona de Lucena. Al llegarle esta información, ellos preparan la emboscada y capturan a Boabdil. Se pidieron vasallos el uno al otro y juntaron unas fuerzas, y el caso es que, por lo visto, a Boabdil lo capturó alguno de los soldados, de los vasallos del alcaide de los Donceles, señor de Lucena, el joven, con una edad de 19 años. Este hombre, el tío, él apresó a Boabdil e inmediatamente, pues lo puso en una torre, pero el tío le reclamaba la posesión de Boabdil y así estuvieron peleándose mucho tiempo hasta que los reyes católicos tuvieron que intervenir y se celebró una gran justa fiesta en Córdoba, donde los reyes católicos a los dos le dieron una gran fiesta y, pues un blasón en el que, a cada uno de ellos, en el que estaba la cabeza de Boabdil encadenado, rodeada de las 22 banderas que, voy a darle aquí, de las 22 banderas que capturaron a... Vamos, perdón, que voy a ver
sí, que capturaron en esa batalla. Pero el sobrino, que era bastante impetuoso, tuvo la osadía de, sobre esa cabeza y sobre esa bandera, poner un lema que, un blasón, le puso encima del blasón que le habían concedido a los reyes, que decía Aec omnia operatur unus, todo lo hace uno y un solo espíritu. Esto enfadó sobremanera al tío, que recurriendo a la Sagrada Escritura, pues cogió y puso sobre su blasón el famoso sine ipso factum et nihil, que, como me ha corregido Julio, significa sin mí no podéis hacer nada, dándole al Todopoderoso la mayor parte del haber podido capturar a Boadil. Bueno, pues esta familia, estos Fernández de Córdoba, son parientes muy cercanos de un señor llamado Luis Fernández de Córdoba, que era alférez mayor de Granada y comendador de Villanueva de la Fuente. Estaba casado con una señora llamada Francisca de Córdoba y estos tuvieron 5 hijos. Curiosamente, uno de ellos, Francisco, fue el famoso abad de Rute, que es el que hace toda la historia de la famosa batalla de Lucena, y es el que y la historia de la casa y genealogía de los Fernández de Córdoba. Este es el origen del Palacio de los Córdoba que voy a contar esta tarde y que vamos a ver aquí. El título que le hemos dado es bastante curioso, porque cuenta la increíble y triste historia del Palacio de los Córdoba. Quiero decir que tenemos una costumbre, y esto va fuera de la conferencia o de la charla esta, que el día anterior al que vamos a hablar, o que el grupo de gente o de amigos que estamos investigando en estos temas, Javier Piñar, Pepetito, Josefa López del Valle, que no la veo, pero que también está presente, porque sin ella es la mano amiga que me hace estas cosas, porque yo la informática no logro dominarla. Pues nos reunimos y vamos picándonos unos a los otros a ver a quién se le ocurre la mayor brillantez en el texto. Este texto se le debe a don José Tito, que es tomado de una novela de García Márquez, y es, en fin, la increíble y triste, porque verdaderamente es la increíble y triste historia del Palacio. Habíamos empezado la conferencia, la charla, o el montaje del PowerPoint, dándole un color azul al fondo, no sé, un azul monárquico o de nobleza, pero al final tuvimos que elegir este gris oscuro, y yo vengo de gris también, es un gris de medio luto o de un luto por ese palacio y las cosas que pasaron. En fin, creo que era necesaria esta aclaración. La charla se divide en 4 partes. La primera es los Córdoba, 2 familias, 2 palacios. Bueno, yo creo que aquí en la sala casi nadie podrá confundir este palacio, el Palacio de los Córdoba que hubo en el centro de Granada, con el Palacio del Gran Capitán. Pero muchísima gente, y así ha estado muchísimos años, se han confundido los 2 palacios. Los 2 palacios son completamente distintos y bueno, tenía preparado aquí las imágenes, ahora seguiré con el asunto de los palacios, pero las imágenes de Boabdil encadenado. Boabdil encadenado es el retrato de Boabdil. Ahí la tradición cuenta que durante el tiempo que estuvo preso se le hizo este retrato, y hay una historia curiosa, que es que uno de los descendientes de este Fernández de Córdoba, que se llamaba Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba y Pérez de Barrada, que también fue alférez mayor de Granada y vivió entre 1780 y 1830, fue marqués de Alcarinejo y marqués de Caldeñosa. Y bueno, este hombre, como toda esta familia de nobles, pleiteó con su hermano. Con toda la familia estaban peleando por los derechos de sucesión y toda esta historia. Y en casa de en este palacio de los Fernández de Córdoba, de este Cristóbal, entró a trabajar
en 1818 un granadino que se hizo bastante famoso, abogado, hizo de secretario de abogado, llamado José Fernández Guerra. También lo hizo este hombre y le ganó tantos pleitos a este Cristóbal Rafael, que el conde le regaló el retrato de Boabdil, que había estado siempre en el Palacio de los Córdoba de aquí de Granada, según la tradición. Este retrato, que hoy, y hemos duplicado la imagen porque hoy mismo hemos tenido la suerte de conseguir la imagen en color, es curioso que el retrato tiene, por un lado, la imagen de Boabdil encadenado y por la otra es una santa faz. Y es curioso, yo no sé si era para, depende de quién viniera a la casa, ponerlo de un lado o de otro, porque ahora uno sería políticamente incorrecto, está clarísimo cuál. Y entonces, bueno, aquí dejo constancia de esa... Quizás de alguna manera podamos también saber el por qué la decadencia de ese palacio de los Córdoba en el sitio, de este palacio de los Córdoba en la placeta de las Descalzas. Este Cristóbal es, aparte de alférez mayor de Granada, ya tiene el título de marqués de Algarinejo y conde de Luque. Y en 1840 construye un hijo suyo el Palacio de las Columnas, el palacio que fue Facultad de Filosofía, hoy Escuela de Traductores. Yo creo que también, quizás con el mismo sentido ahora, a lo mejor no podían pasar los carros bien o lo que fuera, y quiso salirse a la afuera, eran las afueras de Granada, eso estaba ya pegando a la Vega y tenían posibilidad de jardines o algunas cuestiones. Este es un asunto que tampoco está muy documentado, pero parece que esa puede ser la razón. Al hijo de... Hay otra historia que también es muy curiosa, que Fernández Guerra era un coleccionista en algo, vamos, coleccionista de antigüedades y de muchas piezas interesantes. Y una de las piezas que tenía azulejo que recoge lo que hemos contado antes, el blasón con Boabdil encadenado y los 22 banderas y arriba el lema del blasón. Bueno, esta es la plataforma, este es el documento. Bueno, este palacio, el Palacio de los Córdoba, tiene una leyenda en el centro de la fachada que habla de cuándo se empezó a construir, que se empezó a construir en 1530 y cuándo se terminó de construir, 1592. 1592 es una fecha muy aproximada a la fecha en que Ambrosio de Rico dibujó la plataforma. Luego Heyland la grabó en 1613, pero la dibujó Ambrosio de Rico en 1596. Y lo curioso es que yo, que he mirado muchísimas veces la plataforma, nunca he encontrado el Palacio de los Córdoba. Y ahora me lo he encontrado. Ahí está la torre, está la portada, las dos ventanas grandes y las 4 ventanas de la logia en el dibujo de arriba. Ahí está la torre con girada y la portada. Ese para mí es por la forma que tiene de representar la plataforma, el dibujo de la plataforma. Y lo curioso es que, bueno, aquí está el convento de San Francisco Casa Grande, con la que fue primera catedral de Granada, y aquí, el 26, es la plataforma Las Descalzas, pero es la casa del Gran Capitán, ese es el palacio del Gran Capitán. El palacio del Gran Capitán estuvo unido con un pasadizo para llegar directamente hasta la que fue primera catedral de Granada, la iglesia de San Francisco Casa Grande. Estos son los dos palacios de los dos Fernández de Córdoba, que eran parientes, pero de luego no, la casa de los Fernández de Córdoba que hoy estamos tratando no era la casa del Gran Capitán. Curiosamente, ven aquí que esta plaza de las Descalzas es mucho más ancha, está sin construir la iglesia de las Descalzas, que se adosó a estas casas. Pero es curioso, a mí me ha resultado curioso, que hasta que no busca una cosa, no la ves en la plataforma. Bien, aquí hay una placa hoy de la casa que hoy es convento. Ese era, se puso en el siglo XIX, en 1874, se erigió
placa a la memoria de Gonzalo Fernández Córdoba. Y se ve curiosamente también otra cosa que hemos descubierto esta misma mañana, que estuvo separado la casa de la iglesia, que se construyó después, y luego se ocupó por estas ventanas, y este era el ancho que tenía la Plaza de la Descalzas en el tiempo de la plataforma Rocío. Bueno, en el Dalmau pasa, no hay ninguna señal que nos diga cuál es el palacio, pero vamos, aquí está la calle Sierpe y la Plaza de la Descalzas, y el palacio llegaba desde esta esquina, que ahora después lo veremos, hasta aquí. Aquí estaba el convento de Santi Espíritu. Este era el puente de la Gallinería o puente de San Francisco, porque era el puente que llegaba a San Francisco, a la iglesia de San Francisco Casagrande, o al convento de San Francisco Casagrande. Hemos localizado recientemente unos dibujos del siglo XIX. Yo creo que por la fecha son de otros, también de Valentín Calderera, de mitad del XIX, de 1852. Están en el Museo Lázaro Galdiano. Son dibujos bastante bien hechos y que responden a la realidad, como veremos luego. Hay uno de la portada y otro de la vista del palacio con la sierpe en esta esquina. El plano de José Contreras, de 1853, también nos muestra lo mismo. Aquí ya se ve el tamaño del Santi Espíritu y el resto que nos queda aquí es el Palacio de los Córdoba. Efectivamente, bueno, aquí a esa época ya está construida la iglesia, y este patio yo creo que pudo ser patio del Palacio del Gran Capitán. Y incluso llega aquí, si pasamos por la calle Escudo del Carmen, vemos que estos muros que hay aquí pues denotan algo de una arquitectura importante. Bueno, pero a mí me gusta lo de la fotografía, no hace falta que lo diga, pero empezamos a buscar imágenes porque la historia era documentar cómo era este palacio y dónde estaba y qué forma tenía. Esta es una imagen de Ferrier, de un editor. Ferrier, yo creo que tenemos ahí unas discrepancias, todavía quedan algunas reticencias con respecto a la autoría de la imagen, que parece, yo apuesto porque es Clifford el que la hace en 1857, y vamos a ver aquí en detalle cuál es el Palacio de los Córdoba. La iglesia de las Descalzas, esta es la torre del Palacio de los Córdoba, y el Palacio de los Córdoba llega hasta aquí, va por aquí. Esto ya es Santi Espíritu. Este es el convento de Santi Espíritu. Aquí estaría el puente de la Gallinería y esto sería ya el río. Esta es una de las casas que dan al Darro, de las traseras que dan al Darro. El Darro está entre este tejado y este que están viendo aquí. Por aquí va el río Darro. Bueno, pues esta forma tan extraña tiene esta torre, que al final veremos que en planta que es una torre de forma pentagonal. Es dificilísimo de entender. Y aquí, que esto parece que es en ángulo recto, pues no lo es. Bueno, y el patio, este es el patio principal, y el palacio, ahora veremos que tiene varios patios. Esta es la primera imagen que conocemos, y una imagen hecha desde lo alto de la torre de la catedral. 1857. Ferrier también, o el fotógrafo que manda Ferrier, sube a la Torre de la Vela y saca esta fantástica imagen de una calidad excepcional. Las imágenes son unos cristales que permiten una aproximación tremenda y podemos ver detalles, vamos, ver perfectamente la Casa de los Miradores, de la Plaza de Rambla, pero aquí le pilla muy esquinado y vamos a ver el detalle del Palacio de los Córdoba en esta imagen. Aquí sí se ve prácticamente completo. Ahí vemos la torre, el torreón, que es este. Aquí hay un lado, dos lados, tres lados, 4 y 5. Bueno, esta es la iglesia de las Descalzas. El palacio llega hasta aquí. Aquí hay un patio, que es una de las dudas que tenemos. Y aquí hay otro patio y luego un gran cocherón grande que hay aquí en esta zona. Todo esto es el Palacio de los Córdoba. Cada una de esas imágenes las hemos visto 1000 veces para intentar sacar detalles de cómo era o conocer cómo era la traza de ese palacio. Ahora vamos a ver. Otro fotógrafo que viene a España en el año, bueno, que recorre Oriente y que desembarca en Málaga, es Luis de Clercq.
Luis de Clercq, en marzo de 1860, llega a Granada, y esta imagen, hecha también desde la Torre de la Vela, se ven Torres Bermejas ahí abajo, y vamos a ver qué es lo que nos aproxima al Palacio de los Córdoba. El Palacio de los Córdoba lo tenemos aquí, pero esta imagen, fíjense, ahí tiene asuntos, mire, se ve, esta es la Virgen de la Angustia, el rastro entero lineal, una imagen que tiene un detalle fantástico. Vamos a ver. Aquí vemos lo que nos deja de Clercq de ese palacio. La torre es una vista realmente parecida porque está hecha desde el mismo sitio, y bueno, ahí lo ven, el patio principal. Vemos, este detalle es muy curioso, el edificio de Plaza del Carmen está en construcción, tiene un número en la puerta que pone 1861, que es cuando se acaba. Luego coincide, ven que está en construcción con todos los andamios. Ese es el edificio que da a la familia Castillo, vamos, es uno que han pintado de azul ahora recientemente. Está en construcción en ese momento. Bueno, hay un fotógrafo que le tenemos mucho cariño, Robert Peter Napper, porque hace un álbum sobre Granada en 1862 que saca cantidad de imágenes de panorámicas unidas unas a las otras, da panorámicas hasta de 5 o 6 imágenes, y se centra aquí perfectamente en el Palacio de los Córdoba. Y es la primera vez que vemos toda la fachada de Santi Espíritu y la otra fachada, o sea, aquí se ve claramente Santi Espíritu. Vamos a acercarnos y vemos Santi Espíritu, la torre del Palacio de los Córdoba, uno de los patios, otro de los patios y el tercero de los patios que está ahí detrás. Bueno, y ahí intuimos, porque hay 3 cubiertas, que hay otro patio, pero ese patio es un patio por ahora indocumentado. Esta imagen ya es de 1862. Bueno, seguimos investigando y aunque las imágenes están ordenadas cronológicamente, no lo están en el tiempo. Esto es una de las cosas que descubrimos de lo último. Esta alineación, bueno, quiero aprovechar para decir que he tenido todas las facilidades en distintos archivos, el Archivo Municipal de Granada, el Museo de la Casa de los Tiros, para conseguir documentación sobre el palacio. Me han facilitado absolutamente todo. Aquí tenemos el proyecto de alineación de 1879, donde el secretario del ayuntamiento dice: se acordó, se establezca alineación en la calle de la Sierpe Alta con la latitud de 8 metros a partir de la esquina de la casa construida del Duque de Abrantes. El Duque de Abrantes es el de la casa donde hoy está Banesto, esa es la parte de atrás, y es esta. Esto es muy importante porque esto me causó un problema en el trabajo de investigación, que es que no habíamos encontrado este documento cuando empecé a investigar la traza, y ahora lo van a entender. Aquí se ve que han modificado la alineación 4 metros. La calle tenía 4 y le dan otros 4 y cortan por aquí. Y ahora después lo entenderán. La siguiente es el primer plano topográfico de verdad, y es el de 1909 del Instituto Geográfico y Estadístico. Aquí vemos el Palacio de los Córdoba, pero ahora verán que aquí hay una cosa, que es que ya se ha hecho el que fue edificio de correos, se han retranqueado, la calle tiene 8 metros, aquí tiene 4 metros, y esto sigue siendo, porque en 1909 sigue siendo el Palacio de los Córdoba. El Palacio de los Córdoba está aquí. Bien, pues avancemos en el tiempo y al final ese es el solar que en un principio, y se lo muestro así, bueno, a ver, es que este es el solar del Palacio de los Córdoba original. Por eso luego lo entenderán al final. Vamos a ver. Hay un personaje que escribe de una manera continuada sobre el palacio, que es Francisco de Paula Valladares, en la revista La Alhambra. En este momento él está hablando
de la casa de los Fernández de Córdoba es curioso. Unos años, no había hablado casi nada, en 1911, y cuenta todo el interés que tiene este palacio, y ya tiene él una premonición de que algo va a pasar, porque aquí dice textualmente: seguramente que merecía mayor fortuna este edificio que como la casa de los Tiros, el Hospicio Provincial, o la casa de los Abras, la carrera del Darro, y en la calle de Zafra y otras muchas casi destruidas del Albaicín, puede estudiarse el arte mudéjar granadino, que ha podido ser el arte arquitectónico ornamental español. Bueno, él está pensando que puede pasar algo, ya lo veremos por qué. En 1915, Riobó saca esta imagen, que ha sido de muchísima ayuda, del Palacio de los Córdoba. Está todavía habitado, y aquí sigue el palacio, otra imagen, que también creo que es de Riobó, vamos, de 1915, y aquí, no sé por qué, se me ha saltado esto, tengo unas imágenes más antiguas. Este palacio, antes comenté que cuando los condes de Luque se trasladaron, lo vendieron a una sociedad, y esa sociedad lo alquiló al ayuntamiento, y era donde tenían guardados los carros de limpieza, y los carros de limpieza de la calle, o de basura, o de lo que fuera, y en la esquina había una carpintería. Esta imagen es de ese momento, de 1895. Estos son los interiores del palacio. Esto es curioso, que es la puerta de una de las salas más importantes, donde está uno de los techos mejor policromados que hay, que hablan de que es una chimenea, pero no es una de las típicas esculturas o relieves en yeso que se dan en las casas granadinas del 16. Hay, en la casa de los Zafra hay otro ejemplo, hay varios ejemplos, y hay otros lugares con este tipo de decoración. Estos son interiores, los vamos a pasar rápido. Aquí vemos esto, si vemos la imagen anterior, verán ustedes que este arco, aquí hay 3 arcos en el patio. Bueno, aquí hay un wifi que se ha metido por medio. Ahí, vamos a ver. Si vamos a ver aquí ven que no hay una barra de hierro, y aquí están el vano libre, el vano libre y el vano libre, porque se ve este carro. Pero si vamos a la siguiente imagen, este vano ya lo han construido y han hecho ahí una separación, y han puesto unas barras, no sé si para colgar tela o para hacer algún todo. Esto es posterior, es unos años más tarde esta imagen. Aquí ya han destruido la escalera que estaba situada en este lado, porque la escalera la destruyeron a finales del siglo, en 1880 o 1890, lo data Paula Valladares, que habían destruido la escalera. De la escalera no hemos podido encontrar restos, y es uno de ellos. Francisco de Paula Valladares escribe, no sé cómo esto se debería de quitar, ¿no? Bueno, escribe una historia también de un embajador, es curiosa la anécdota, la voy a referir, de que en esta casa habitó en 1766 un embajador español, un embajador marroquí que vino a España. Este embajador visitó la Alhambra y dejó un texto que se conserva en la Biblioteca Nacional, que por cierto hay que pedirlo y que hay que leerlo, porque cuenta una serie de disparates tremendos. Dice que Carlos V, cuando vino a Granada, destruyó la puerta de entrada de la Alhambra, que estaba en el lugar del palacio de Carlos V, y que Alá le mandó una maldición por la que nunca terminaría su palacio, y que unos rayos lo incendiarían y se destruiría. Eso es curioso. Esa historia parece que no ha sido así, pero bueno. Hemos llegado a la segunda parte, que le hemos puesto este título, el expolio musealizado, como ahora verán, por las consecuencias de lo que pasa aquí. El día 22 de febrero de 1918,
Ricardo Martín Flores, pide licencia para demoler las casas número 5 de la calle 1, 5, los números, todos los números. Pero lo curioso que hemos descubierto en este escrito original, la petición de licencia de demolición, es que don Ricardo Martín Flores, vecino de esta ciudad, en la calle Jesús y María número 7, vive en la misma casa que Paula Valladares. O sea, que alguna información tendría Paula Valladares de Martín Flores de que se iba a demoler la casa, cuando ahora saca unos días más tarde, el siguiente artículo. Bueno, aquí pide la demolición de las casas número 1, 3 de la Placeta de las Descalzas y el cocherón adjunto a esta última. Y mete una trampa aquí que dice: al propio tiempo solicito permiso para instalar una pequeña andamiada que sirva para limpiar y restaurar la portada de la casa número 1 de la placeta referida, e igualmente pide autorización para la colocación de otras mallas. Y luego equivoca también la cifra, la del 8, pero bueno, está el sello del ayuntamiento que pone 22 de febrero de 1919. Es la fecha de petición de la demolición. Curiosamente, es Modesto Sendoya quien informa el proyecto, pero el proyecto lo informa como sigue sucediendo hasta ahora, el 20 de marzo del 19. Lo informa un mes más tarde, está muy bien. Eso es una cosa que ahora sería un gran éxito, pero el problema no es ese, el problema es el siguiente, que el alcalde se queda un poquito mosqueado y dice, y manda a un policía para que visite el 31 de marzo del 19, o sea, 10 días más tarde del informe de Sendoya, y dice el policía que en cumplimiento de lo que vuestra señoría ordena, puedo manifestar que en efecto es cierto que las casas número 1 de la Placeta de las Descalzas y número 5 de la calle están demolidas. ¿Qué velocidad tuvo que tener el Ricardo Martín Flores para demoler eso? Eso es imposible, yo no me creo. Ahí hay alguna mentira, alguna cosa equivocada, porque demoler esa casa y desmontar los techos como los desmontó para recuperarlos y hacer toda la infraestructura necesaria para sacar la piedra sin dañar y los escudos de yeso sin dañar, yo eso menos de 6 meses, de 8 meses, que no sé lo que se pudo tardar. Pero vamos, es curioso el documento este del guardia, el jefe de la guardia, que le entrega al alcalde, que en 15 días, vamos, en un mes, porque cuando ha metido el papel, bien, ya vemos aquí las primeras, ven que están cayendo trozos de teja, están demoliendo. Esto es, esta imagen con absoluta seguridad tiene que ser marzo o febrero del 19, porque han desmontado la cubierta del torreón a la velocidad. Esto tiene que ser el día 20, el día 23 de febrero, porque a la velocidad que fue. Y fíjense que ya está la casa demolida y miren cómo está la sierpe aquí, que la han dejado, han tirado toda la casa. Ahí está la sierpe que queda exclusivamente de pie, se ve un poco allí el patio, la parte alta detrás y ya. Bien, otra de las imágenes, el famoso cocherón. De este cocherón nadie ha visto nada. Esos arcos, esa maravilla, esa traza, fíjense, ese gran patio no aparece en el palacio de ahora. Bueno, don Manuel Gómez Moreno, como siempre, aprovechando la demolición, se mete por la noche y saca unos datos. Estos son los datos con los que se ha reconstruido el palacio. Estas dos hojillas. Aquí están los tamaños de los techos y esto, bueno, hemos tenido que hacer transcripción para poder entenderlo, pero son estas 4 hojas, es lo que quedó para poder reconstruir el palacio. Don Manuel Gómez Moreno, el que lo hizo. Cuenta, habla de que no hay escalera, que ahí ocupaba la escalera, lo vemos, creo que en algún lado de aquí lo dice, 16, lo dice escalera, está explicando por ahí que la escalera estaba en esta zona, pero no se sabe nada más. Bien. Bueno, pues ya escribe Paula Valladares un artículo de que se está demoliendo la casa, perdón, la casa de Córdoba. Él está aquí,
el techo de la escalera decorado con grandes escudos que se representan a Boabdil con corona y una cadena. No, esto es anterior, esto es el 15, o sea, le ha dicho ya su vecino Ricardo Martín Flores que se va a demoler la casa, y él está escribiendo en ese momento. Y bueno, Ricardo Martín Flores también tiene una prisa tremenda, porque lo que quiere es construir un teatro-circo, que hemos encontrado los planos en el archivo municipal, que fíjense el solar, lo contento que yo me puse al ver este solar, porque dije, con esto yo puedo reconstruir el palacio. Bueno, antes tenía yo que haber contado cuál es el asunto lo que le pasa a Martín Flores cuando se encuentra la demolición. Al demoler el primero de los techos, de los cañizos con yeso, se encuentra que debajo de él hay unas armaduras fantásticas. Pero hay una colección hasta de 18 techos, bueno, una cantidad de techos de todos los tamaños, de todas las dimensiones, policromados, y él los desmonta, ve el negocio, los desmonta y con mucho cuidado, evidentemente con la intención de venderlos, y los traslada a un lugar que ahora veremos. Pero él lo que quiere es quedarse con ese solar. Ha demolido todo, hasta la portada, no como decía que iba a restaurar la portada, y le encarga a Wigelmi un proyecto de teatro, que es este teatro-circo, que es una cosa que recuerda al Circo Price de Madrid, y con esta portada tan horrorosa, que gracias a Dios no se hizo. Teatro-circo Gran Capitán, está en la calle de la Sierra. Bueno, aquí, en esta imagen, que es la primera fotografía aérea que tenemos así conocida de Granada, es del año 1923, vemos aquí el solar del Palacio de los Corros. Vamos a verlo con más detalle. Ahí lo ven, esta es la casa de correo y aquí está el solar del Palacio de los Corros. Bien, era un buen negociante este Martín Flores. Se lleva todos los restos de la casa y monta un museo en lo que hoy es el polígono de Cartuja, en un lugar que le llama Villa María. Villa María, yo creo que en homenaje a su mujer, porque esas cosas son típicas, le pone Villa María, y ahí monta todas las columnas, todos los techos, todas las historias que había, todas las piezas interesantísimas que había en la casa, las monta, y él hace un librito pequeñito en el año 23, pero ya ahí está vinculando la casa al Gran Capitán. Y ya todo es el Palacio del Gran Capitán, y ahí habla incluso dentro del libro de qué son las cuentas del Gran Capitán y toda esta historia. Se inventa absolutamente todo. Estos son unas vistas del interior de Villa María, donde tenía expuestas las columnas. Estas columnas. En el patio. Dentro del librito había una tarjeta en la que explica qué costaba llegar y cómo se podía ir andando, a pie, alrededor del paseo, 15 minutos desde el centro, tranvía, autobús, taxi. Entonces, en inglés y en francés y en inglés. Y un plano que nos indica dónde estaba situado el museo. El museo estaba situado, para que lo entiendan ustedes, enfrente de lo que es hoy tráfico, la delegación de tráfico del polígono de Cartuja, en la avenida, no sé cómo se llama esa calle, pero vamos, de Puliana, ¿no? Carretera Alfacar. Y esto es el río Beiro, este es el río Beiro, y ahí está el museo. Ahí habla de la cárcel, para el camino para ir para allá, un camino de rizo, o esto desde la placeta de Santo Cristo por aquí y para allá, llega al Museo Villa María. Curiosamente, en un álbum de Garzón hemos encontrado una imagen que no tiene sentido que estuviera ahí, a no ser que Garzón, en ese momento, que muere en este año, muere a finales del año 23, fue y sacar, aquí está el río Beiro, y este es el puente, y creo que estos son las naves de Villa María. Villa María tiene que estar por el otro lado,
pero estas son las naves que hay en toda casería y que aquí es donde él tuvo que guardar muchas cosas. Y esta imagen, que es curiosa y rara. Bueno, pero dentro de ese primer librito había una nota de que había una documentación mucho más importante, que hemos tenido también la suerte de conseguir recientemente, también, en fin, por la facilidad que nos han dado para la consecución de todos estos documentos. Hay que agradecérselo a la Casa de los Tiros, que nos ha puesto a disposición todo el material, todos los fondos que han encontrado. Pero fíjense las cosas que hemos encontrado. Lo que más me gusta de estas imágenes es el retoque con color y con acuarela de las imágenes de los techos del palacio. Fíjense las policromías dibujadas a color y además no se aprecia en la imagen, pero están en dorado, en oro, y los colores con los que está pintado el techo. Un techo, uno de los techos ochavados, con una bombilla para que, montado allí para que te puedas meter debajo y pudieras apreciar la calidad de este montaje. El balcón colocado como él entendió. Este es uno de los balcones de la fachada, que tengo que decir con gran queja por mi parte de que esto es un balcón de forja magnífico, pero que recientemente el ayuntamiento lo ha pintado con osirón azul, como corresponde a una buena mantenimiento de lo que es la forja, que no necesita ningún tipo de conservación, pero la ha pintado con osirón. Están todos pintados recientemente. Vamos a ver. Bien. Ahí tiene la placeta de las Descalzas y la placa del acabado de la fecha de finalización del palacio, 1592. Esto está en la fachada. Otro catálogo, ya más barato, este sin fotografía, lo edita en el año 34. Yo creo que pasan por ahí cantidad de personajes intentando vender y los otros comprar. Él cuenta una historia, Ricardo Martín Flores cuenta una historia fantástica. Bueno, ahora veremos, en el año hace este catálogo y uno de los personajes, otro de los papeles que se han localizado es este del museo particular llamado del Gran Capitán, existente en la ciudad de Granada, en la finca Villa María, reconocido por los críticos de arte como siendo el único en su género y grandeza. Y aquí cuento una anécdota que la vamos a leer porque es muy curiosa. El célebre arquitecto señor Suazú, que construyó el Banco de Granada, visitó este museo en el año 30 y al recorrer y examinarlo todo, en todos sus aspectos, no dejó de ir felicitando a su propietario y dijo: usted merece todos los placeres por haber mirado y salvado para que no se perdiera esta riqueza y este reconocimiento de estilo. Debían de premiarle a usted. Y al tomar el coche para marcharse, le dio las gracias al propietario por su felicitación y querer agradecerle con lisonja. Al parecer, y parado en seco, el señor Suazú dijo: yo soy un hombre muy serio, y efectivamente todos reconocen que es así su conducta, y yo no lisonjo. Lo que yo le digo de esto es cierto. Y se marchó con su acompañante, que era curiosamente el arquitecto municipal, y Jiménez Huerta el pajarero, maestro de obras conocido de todos. Y a los pocos días vio el maestro de obras referido a don Ricardo y le dijo: ¿sabe usted, don Ricardo, aquí vino el señor Suazú con nosotros a ver su museo y sus antigüedades de usted, a que tenía encargo de una marquesa de comprarle un techo artesanal? Y al ver lo que vio, dijo no, después de salir de la visita: a este hombre no hay que comprarle nada. Yo no lo haría, como ni siquiera le he insinuado. Como ustedes habrán visto, es un dolor descabalar este conjunto tan armonioso. Y repitió de nuevo: a este propietario lo que debían de hacer era premiarle por tener bien merecido el haber mantenido y conservado lo que presenta. Llevaba años intentando venderlo, lo que pasa es que pedía tal cantidad de dinero que era imposible comprarle nada. Ahora veremos, que yo creo, a ver, por qué al final lo vende. Bueno, por fin se logra hacer este teatro, cine, el teatro Gran Capitán. Se hace mucho más bajito. Y este es el que se hace en la década, en los 50.
a finales de los 40 o los 50 se hace este teatro, que yo creo, vamos, mis padres llegaron a conocer. Yo nací en este año, no tuve oportunidad, pero vamos, este fue un cine que había en la calle Sierpe Alta y que la he tenido que conocer a alguien de aquí. Bueno, hay en 1951, que hay un pequeño error, pero vamos, hay un plan de alineación en Granada que es el que hace o prevé la prolongación de la Gran Vía y la creación de la Plaza Isabel la Católica, que es esta. Este es el plan de alineaciones de Gallego Jurín, y aquí está, he querido marcar la traza del palacio, donde estaría hoy el Palacio de los Córdoba. 1953, 2 años más tarde, Ricardo Martín Flores escribe al director del ABC, ya no sabe cómo publicitar más el tema de la venta de las piezas que él tiene, y le dice que le ha mandado al director del ABC un paquete conteniendo 32 fotografías que ya con las mandadas anteriormente suman 84. Para que sepan ustedes quién es esta persona, Ricardo Martín Flores, aquí da una frase que no puede llegar. Las obras de transformación del Regio siguen con buen ritmo acelerado para ver si Dios mediante podemos inaugurarlo el día de la Santísima Virgen de las Angustias, en el año 53. Era el dueño del cine Regio. Bueno, pues en ABC publican este magnífico reportaje, que yo creo que este reportaje es el que hace que este hombre venda toda esta historia. Aquí está el reportaje, las 32 fotos se las meten en el reportaje, perdón, y ahí vemos todas las piezas, todo lo que anteriormente hemos visto. Pero paralelamente en esta fecha ocurre una operación en Madrid, y es que un palacete de la Castellana, la calle Eduardo Dato con la Castellana, lo vende una familia que son los Montellanos. Los Montellanos, ella es Gilda Fernández de Córdoba. Venden ese palacete y le dan tal cantidad de dinero. Lo venden porque ahí se hace el edificio de la Unión y el Fénix, una torre tremenda en la Castellana, y ellos consiguen una cantidad de dinero, y ese dinero lo invierten en la compra de todo la colección de Martín Campos. ¿Por qué? Pues porque ella se siente descendiente del Gran Capitán, y al final esa falacia de que es el palacio del Gran Capitán la mueve a Gilda Fernández de Córdoba, convence al marido, y ellos invierten, ahí el título de esto de la Castellana al Dato, invirtiendo en nobleza, es un título apropiado para esta parte, porque el alcalde de la ciudad en ese momento, que es Manuel Sola Rodríguez Boribas, y aquí vemos en esta imagen con el hijo de Martín Flores, porque ha muerto, con el hijo de Martín Flores, que se llama Ricardo Martín Campos, que es este señor, y bueno, aquí está Antonio Dalmase, este es un secretario del ayuntamiento, y este es el alcalde Manuel Sola. En agosto de 1960 vende, compra y adelanta el dinero de su bolsillo el alcalde de Granada, le adelanta 100.000 pesetas de la época, y aquí tenemos el contrato. He obviado las páginas 2 y 3 donde están todos los intereses económicos, pero aquí don Ricardo Martín Campos es propietario de una octava parte, ya hay ahí proindiviso, y ahí hay que vender como sea, y sí puedo decir que se vende en una cantidad que en ese momento tenía que ser importante, pero yo creo 2 millones de pesetas se vende toda la colección. Y aquí están las condiciones, y quien firma el contrato es el alcalde de Granada. Bien, ellos inmediatamente se ponen a trabajar en esta historia y buscan dónde hacer y lo primero que se les ocurre, yo creo que porque el Almásez está ahí y es el que está guardando en San Jerónimo todas las cosas, es hacerlo enfrente de la portada de San Jerónimo, en las naves militares que
que hay allí, que todavía hay, unas naves, y entonces empiezan a trabajar en ese sentido. Incluso conocemos y tenemos la factura de todos los dineros que se invierten en el traslado de las piezas desde Villa María al compás de San Jerónimo. Y también otra cosa tremendamente curiosa, estos son los justificantes de gastos en el derribo del compás solar para el Palacio del Gran Capitán. O sea, que ellos pretenden reconstruir el edificio en ese lugar. Y invierten bastante dinero en esta operación. Pero hay otra ubicación fallida, que ellos querían también reconstruir el palacio en su sitio. Pero en ese momento, fíjense que lo curioso en ese momento era un solar en venta. Está en la prolongación de la Gran Vía, ahí se ve la ubicación de dónde estaba el palacio. Lo ven, ahora mismo, esto es la fachada del Banco de Santander. Hoy, vamos, del antiguo Banco de Santander. Prolongación de la Gran Vía, solar en venta. Luego entenderemos por qué no pueden comprar esto. Esto se ha puesto ya a un precio tan alto y hay un pleito entre familias, que bueno, que ahora veremos. Y bueno, y entonces fíjense, aquí están destruyendo los restos que quedaban. Esto es la fachada que habían aprovechado parte del palacio. Están destruyendo todos los restos que quedaban del Palacio de los Córdoba. Esta es una fotografía de 1865, que nos ha cedido gentilmente un fotógrafo, Pepe Romero, y aquí ven el momento en el que están ya rompiendo el aljibe y la parte baja de los cimientos del Palacio de los Córdoba. Bien, el título está bien, se sobreentiende bastante bien, un botín en el centro de la ciudad. Bien. Bueno, le encargan a un arquitecto malagueño, a Álvarez de Toledo, le encargan el proyecto de reconstrucción. Porque ya encuentran un solar que al final yo creo que no fue mala idea, que es al final de la Cuesta del Chapí, una huerta que curiosamente, después de leer, cuando me han dejado los planos para tomar esta documentación, ¿quién era el propietario? El futbolista de Granada, José Millán González. Es curiosa la... Y bueno, le encargan a este hombre, a Álvarez de Toledo, arquitecto malagueño, que alguna relación tenía con esta familia, de nobleza también, un proyecto de reconstrucción del palacio. Proyecto de reconstrucción que ahora veremos, que no tienen claro ni dónde lo van a colocar, porque fíjense el plano de situación. Yo creo que la ubicación actual es esta, aunque en principio pensaban hacerlo así, pues yo creo que lo hacen para mirar mejor la Alhambra, porque hay una mejor vista de la Alhambra desde el palacio. Bien, la primera piedra. La primera piedra del palacio, aquí está doña Gilda, está el señor Falcón y Carla Falcón, bueno, en el momento, el título viene sobrevenido, porque es que nos da una sensación más de duelo que de primera piedra, pero... O sea, y hemos aprovechado esa historia, porque es que aquí está, tiene un pañuelo, no sé si lo ven, parece que están enterrando a alguien. Pero hay que reconocer que la imagen es bonita, ¿eh? La imagen es espectacular. Fíjense la mesa, de estilo francés, fantástica, la mesa que han llevado, el momento, el cura con el hisopo le está echando una cara de pesar tremenda. Bueno, pues vamos a seguir. Ahí tienen todos los tubos de hormigón para el saneamiento y están metiendo la piedra. Bueno, aquí vemos otra en el que se pueden descubrir personajes entrañables.
no voy a decir quién es esta señora, Joaquina Eguara. Joaquina Eguara. Pero a ver si adivinan quién es este señor. El duque de Huéscar, el hijo de la casa de Alba, el otro hijo de la casa de Alba, y el cura ahí detrás del poste, y Carla, que fue la nieta, que fue la que realmente colocó la primera piedra. Bueno, ahí está también dejando constancia de ese acto que sería bien. Bueno, y esta es la implantación de las columnas. El edificio hace una estructura metálica que además la dejan vista en muchas de las partes, se hace con una economía de medios importante. Y luego hay una cosa que yo quiero contar, y es que los techos, todos esos techos fueron techos estructurales y estaban preparados para cargar y para cumplir su función. No, se musealizan y se le hace una estructura por encima para cargar la teja. O sea, eso es una de las grandes falacias de este proyecto. Lo vamos a ver aquí. Todas estas son, por eso hay esa altura tan grande, que el arquitecto no se da cuenta. Fíjense que aquí hay la altura normal que tenía antes la portada, lo saca de la fotografía, pero él hace eso y no se da cuenta, y entonces tiene que sobreelevar la portada 1 metro más. Por eso esa portada ahora mismo está absolutamente desproporcionada. Bueno, aquí vemos cómo Dalmase sigue llevando la obra, el que lleva la obra, el que hace todo el montaje de esa obra, el hombre de confianza de los duques de Montellano, como ya en el 68 cesa el próximo sábado, espero que echan al contratista, y aquí nos han facilitado entre José Tito y la directora y compañía del archivo municipal, Socorro y Margarita, nos han facilitado estos planos del jardín que proyectó René Pecher, ya terminándose el palacio en el año 73-74. Uno de los bocetos y el siguiente de los bocetos. Hay que decir que parte de este jardín se destruyó recientemente para hacer esa plataforma de madera que ahora mismo no dejan cultura que se pueda levantar, porque ahí se han enganchado en todas las bodas, todas las personas, todas las mujeres que han ido con tacón se han quedado enganchadas en esa Bueno, el Ayuntamiento de Granada, y yo creo que es José Miguel Castillo Higuera el que tiene una gran decisión en ese momento por sus buenas relaciones, y el que en mayo de 1983 compra, me estoy pasando, me parece, me queda todavía un ratito. Julio, tú me dices, no sirve para que te lo diga. Vale, voy a seguir hasta el final. Es que dure un verso. Bueno, a mí me está ahí atacando mucho con el wifi. Bueno, en mayo del año 83 el ayuntamiento compra esta casa. Compra esta casa con unas cláusulas muy curiosas de que deja uno su fruto de uso a Carla, a la niña pequeña esa, que yo creo que todavía lo está utilizando. Y en ese año se hace una exposición fantástica. El 12 de octubre se inaugura una exposición fantástica del Mudéjar en Granada. A esa exposición, voy a contar una anécdota, vienen los reyes. Y bueno, hay una cosa que no tenía sentido contar, y es que en este palacio se habían traído los montellanos las habitaciones, unas habitaciones, el comedor de mármol y con unos dibujos fantásticos en el techo que tenían en su casa de Madrid. Y lo reflejaron en planta baja, lo reconstruyeron exactamente. Bueno, pues cuando entró el rey Juan Carlos en el palacio el día 12 de octubre, entró y los metió José Miguel Castillo en ese sitio. Esto contado por José Miguel. Dice,
el rey que inmediatamente llamó, dijo: Sofi, Sofi, aquí he comido yo. Y la otra dijo: este no está. Resulta que era verdad. La Gilda Montellano había sido la aya de cuando él era de Juan Carlos, cuando era príncipe de Asturias, y Juan Carlos había vivido en esa casa de los Montellanos, en el chalet de los Montellanos, en la casa de los Montellanos, en la Castellana. Había vivido allí y había comido en ese comedor cantidad de veces. Bien, bueno, pues ya sí estamos llegando al final, porque a mí me sorprendió mucho la historia de este palacio, la historia y la reconstrucción, porque la reconstrucción yo siempre la he visto rara, porque al ver las imágenes, sobre todo al hacer un trabajo que hemos estado casi un año haciendo José y yo sobre la alineación de Granada en 1840, vimos que aquí tenemos, esta es la iglesia, aquí está, en blanco es el convento de las Descalzas, en azul es el estado actual, Esto es la plaza, esta es la fuente de Colón, esta es la plaza, esta es la calle Pavanera, y aquí en rojo está la alineación de 1840. Este ángulo de 125 grados a mí siempre me mosqueó, que nunca lo he visto en el Palacio de los Córdoba actual, y me ha llamado muchísimo la atención. Ahí está, y este era el largo que tenía, medido. Bueno, pero al ver la reconstrucción, las primeras imágenes que vemos de esa reconstrucción son las del ABC, que son del 53, que no sabemos por quién están hechas, pero vemos que el arquitecto de Málaga, Álvarez de Toledo, prácticamente copia esas imágenes. Parece que están sacadas de los dibujitos de Gómez Moreno, sobre todo esta, pero aquí es que falta todo este ángulo. Bueno, aquí vemos, estos son las plantas bajas y la planta de armaduras del palacio con el proyecto de Álvarez de Toledo, y esto yo puedo tener sospechas, pero bueno, tendríamos que averiguar. Esto es un arquitecto de la década de finales de los 40 por el tipo de rotulación, y habría que investigar quién es el que ha hecho. Fíjense que lo que me escama es que el problema que yo tengo ahora es el mismo que tenían ellos. ¿Cómo era la escalera? Mire dónde coloca la escalera este arquitecto. Fíjense dónde la coloca este. Ahí lo ven. Son completamente diferentes. Entonces, este es el primer proyecto. Bueno, antes dije que yo me puse muy contento cuando salió el plano del Teatro Gran Capitán, y cogí, había hecho Vigelmi, y tomé este solar. Este solar me permitía a mí llegar a, con la ayuda inestimable de la foto de Naper, porque la foto de Naper la habremos visto horas y horas viendo cómo este cuerpo, que es el despacho de la directora ahora, en el techito donde está la chimenea, que decían chimenea, esa moldura de columnas, esas columnas, ese alto relieve con las columnas y angelotes, está aquí. Pues bueno, aquí está el patio y ahí está el otro. Bueno, pues con eso yo logré sacar esa primera aproximación. Este es el plano, el primero de los intentos, la primera aproximación, y una planta de cubierta de cómo era. Este es el cocherón, aquí entraban los coches de caballo, y daban la vuelta y por aquí se pasaba. Pero tenía un problema, que este cuerpo que hemos estado viendo en la imagen de Naper se me quedaba muy próximo a esta zona. Claro, yo en ese momento me creí que el plano de este hombre, de Vigelmi, que se había hecho en 1922,
tenía la misma dimensión que el Palacio de los Córdobas. Y no me había dado cuenta y no había encontrado, ahora veremos, el plano de alineaciones que me había cortado 4 metros. Y tenía 4 metros menos el solar. Aquí intenté meter los techos con todos los tamaños, pero siempre se me venía esta habitación al borde. Y no me coincidía con la fotografía. No sé si lo entienden, creo que está lo suficiente. Bien. En estos casos, un reposo. Un tiempo de reflexión y búsqueda de información. Y apareció eso que les he mostrado antes, ese documento y el plano de alineaciones. Pues ya con ese plano ya me salía mucho más perfecto la distribución y ya más o menos sí me encajaba. Pero había un problema añadido, que era el grueso de los muros. Yo estaba jugando con unos muros de 60 en planta baja, 60 centímetros, y de 35-40 en planta alta. Y también los ángulos eran difíciles, porque yo jugaba con cuadrados, hechos rombos variados paralelepípedos, y no con otras deformaciones, que eran importantes. Aquí vemos, yo buscaba imágenes con las fotografías de dónde estaban hechas, que veía a través de ellas, ahora lo veremos, y no me encajaba. Entonces tuvimos que parar otra vez. Perdón, el primero fue, 2008, el segundo fue 2010, y otro parón. Y de pronto, un día me llama Antonio Almagro, me dice que mi hija ha localizado en el archivo histórico de la Chancillería, de la Real Chancillería, ha localizado un expediente con un pleito. Y lo curioso es que ese pleito pues nos ha facilitado la comprensión y el dato que nos hacía falta en ese momento. Es que se habían pleiteado 2 familias por la medida del solar para vendérselo al Banco de Santander y a los propietarios que hicieron ese edificio, y bueno, habían levantado un plano topográfico milimétrico tomando todos los datos de arranque del muro. Y aquí lo vemos. Ahí vemos. Esto es el patio de cochera. Aquí está, ahora lo veremos mejor. Esto es las 3 arcadas esas fantásticas que luego no han reconstruido, que no aparecen. Aquí viene el muro grueso. Y aquí viene esto que coincide y continúa aquí, que no se ve muy bien. Y prácticamente teníamos gran parte del palacio ya con su grueso y con su situación exacta. Vamos, mejor que un levantamiento de un edificio actual, porque es que estaba medido como si estuviera cortado como resto arqueológico. ¿Pero qué fecha tiene ese plano? Ese plano, 1962, del pleito. Es del pleito. O sea, para ser exacto, 63, le dimos un sello el otro día del Colegio de Arquitectos. 63. Pero porque ese año se veía la ruina, digo. Claro, pero nadie había tomado esa ruina. Nadie las había tomado. Estaban debajo, habían empezado a mover tierra. Entonces, aquí tienen el plano, está mal hecho este escaneo, pero no está bien. Es que es esto, en oscuro, todo lo que encontramos. Esto es del Palacio de los Córdobas. Ahí lo tienen, todo esto. Todo esto es científicamente, y esto es la otra parte. Esta es el cocherón. Lo estás viendo, ¿no? O sea, que ahora mismo tenemos absoluta seguridad de esto, todo esto. Hay un levantamiento perfecto que nos lo da. Luego ya nos permite, y tenemos incluso hasta el aljibe del palacio está levantado en ese plano. O sea, fíjense la casualidad, que la hija de Antonio Almagro esté archivando un documento, que se lo diga al padre, que el padre nos lo diga y nos soluciona el problema que teníamos en el momento anterior. Bueno, también es así, que quiero que vean, esto ya es el Palacio de los Córdobas. Así. ¿Cuál es el método de trabajo? El método de trabajo consiste en fotografías hechas desde este lugar.
¿Qué es lo que se ve en esta fotografía? Pues que entre esta columna y esta columna que ven ahí, se ve la puerta de la calle. O sea, yo estoy aquí y entre esta columna y esa columna veo la puerta de la calle. Y estoy ya jugando con los giros interiores para saber cómo van las columnas. Y eso ya lo tenemos perfecto porque coincide con todas las fotografías. Todas. Ya tenemos anchos de habitaciones, anchos de techo, todo esto está montado. El único problema que tenemos ahora mismo es la escalera, que no sabemos, no la sabemos. Está aquí, pero... ¿y este patio de aquí detrás? Que no sabemos lo que hay. Ahí hay un patio que no sabemos... que para eso, ¿qué es lo que necesitaríamos para eso? Pues lo hemos estado buscando, un vuelo. Pero no hay vuelos anteriores a 1923, que ese que hemos visto antes, que ya está demolido el palacio. El palacio se demolió en el 19. Sí, hay globos. El Saturno. Lo hemos mirado, todas las fotografías de Martínez de Victoria, una por una, para ver si tuvimos la suerte de que pasara por ahí, pero no. Por ahora no hemos dado con esa imagen que nos solucionaría un problema, el problema que nos falta. Bueno, pero se han solucionado, ya estamos a acuerdo. Bueno, aquí entra Antonio Almagro, que recurrimos para estos asuntos. Fíjense qué trabajo más bonito que la rectificación, el montaje para rectificación de todas las imágenes. Esta es una imagen con la que consigue esta parte del palacio, que le falta la otra. ¿Qué necesitaba? Una medida, cuanto más grande mejor, exacta del edificio, que no la teníamos. Pero en la portada del edificio, como existía, fuimos, tomamos la máxima de las medidas y esa ha servido para que, yo no sé, el nivel de error que hay es bajísimo, ¿no? Lo de la portada actual se hizo con fotogrametría, es un par de centímetros. O sea, el levantamiento es correcto. Y bueno, y ahí ven el levantamiento, vamos, el trabajo de Antonio. Aquí el resultado. Y eso ya tenemos esa seguridad. Ya tenemos los huecos para la planta en las tres alturas. Eso se puede sacar perfectamente. Nos queda solo una pequeña parte. Bueno, luego vino otra historia. Vamos a comparar el dibujo de Calderera. Era el momento en que todavía no había empezado, tenía que ser muy reciente, la década del 50, no había empezado, es cuando se trasladan los que viven ahí al Palacio de los Condes de Duque y abandonan ese palacio, y ahí empiezan a abrir los huecos, todos esos huecos que hemos visto abajo, esos huecos, todos estos, locales, miren, una puerta, otra, todas esas puertas se abren cuando se trasladan al Palacio de los Condes de Duque, y esto ya se alquila para la sociedad, una carpintería que había en la esquina. Bien, bueno, pues aquí está esta galería. Miren, la logia esta, fíjense qué bonita es esta logia que sale en la fotografía, ahí está levantada. Palacio tenía que ser en su momento de esplendor bellísimo. Vamos, y aquí está la logia, pero miren el levantamiento. Bien, pero aquí viene ya la portada. ¿Ven lo cabezoncilla que le ha quedado? Por el metro que ha subido de más para dejar una cámara de aire por encima de los techos, que es visitable además. Pues ahí, fíjese que hasta aquí todo esto es un exceso de esta historia. Bien, pero ¿qué es lo que quedaba? Pues quedaba la sierpe. Y en la sierpe, pues fuimos un día, fotografiamos, se hizo ese croquis. Ese día fuimos Antonio Almagro y Carlos Sánchez al palacio a medir la sierpe y empezamos a tomar datos. Tomamos datos de las distintas piezas de la columna y tuvo mucha gracia, porque el palacio vamos, al hacer la reconstrucción del palacio, no contaron de que un día iban a ir Carlos Sánchez y Antonio Almagro a levantar los planos a hacer la medición de la columna de la sierpe.
¿Qué pasó? Pues se lo voy a contar. Que la pieza 1, 2 y 3 las colocaron en su sitio porque eran la 1, 2 y 3 y no tenían otra fórmula. Pero desde aquí, desde la 4 hasta la 11, las variaron todas de sitio. O sea, sí, mide todo 2,5 metros o 3 metros, pero barajaron las piezas y las pusieron conforme les dio la gana. Y hemos podido certificar que la pieza donde estaba la 7 pusieron la 3, donde estaba la 4 pusieron la 5, donde estaba la 5 pusieron la 8, donde estaba la 6 pusieron la 10, donde estaba la 7, la 6, la 9, la 11, la 10. Ahí tienen. Esto es el orden que han colocado las piezas ahora. Y este es el orden que verdaderamente tenían en el original. En fin, con esto termino y bueno, termino por ahora, porque yo espero algún día venir a enseñarles el Palacio de los Córdobas terminado con todos sus techos, colocados en su sitio y con todo el levantamiento. Nada. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre tenemos la costumbre de abrir el turno de preguntas y de debate. Yo no hay ningún debate. Siempre he tenido la duda de cómo don Ricardo Martín Flores nos recibe en Villa María, a mi padre y a mí. Entonces, es curioso, la gente no puede creer que viva yo todavía. Eso he dicho algo, he insinuado algo. Y él mismo nos dice que las columnas son del gran capitán. Y yo nunca me cuadraba eso. Ya viendo esto, efectivamente, en lo que creo que difiere un poco por la ubicación, yo creo que estaba mucho más cerca que frente a tráfico. Estaba justo detrás de la cárcel donde hoy ocupa el cuartel. No puedo asegurar. A ver, ¿qué cuartel? La cárcel no. No, ahí está el plano. El plano está muy claro. Entonces, estaba en el Beiro. Sí. Estaba en el Beiro. Es Con posible. absoluta seguridad, pues está el planillo hecho por él. Es posible. Bueno, ya. No sé si... No, pero es una apreciación mía. Ya. Pero es que a lo mejor en ese momento parecía más cerca. Sí, yo qué sé. ¿por qué? Pero el... A ver. Donde aparece La calle Seón una edificación donde dice él, y creo que ponía Villa María. Tendríamos... Eso tenemos que verlo. a punto de... Bueno, ya, pero eso estamos abiertos a darlo. Sí, ya. A lo que el Beiro va a pegar a la cara. Claro, va a pegar la calle No, Baja Rivera. el Beiro va un poquito más para allá. Pero muy Vamos a ver, poquito, espérate, vamos a poner claro. El Beiro va entre traumatología Sí, la cara. y la Y cárcel. la cárcel. Pero está más pegado a traumatología. Vamos, es una pregunta. ¿El Beiro no va, y es por decirlo por alguna manera, por los Mondragones? Es que el tráfico está mucho más. Es verdad, yo me equivoco. En eso sí. El cuartel es el infantería, el Está más Código cerca. Abierto, se llamaba ese. Carlos, yo creo que es que había ahí tres edificios. Uno era Villa María. Sí. Otro es una que en algún plano, me estoy acordando ahora, aparece como Casería de los Córdobas. Y otro era la Casería Montijo, que estaba por encima. Sí, eso es otra cosa. Entonces, seguramente, donde te recibieron a ti era en la otra. Si tu recuerdo... Eso habría que verlo. Lo que pasa es que hemos estado buscando fotografías y no hay buena. Aquí está el plano. Vamos a ver. Sí, lleva razón. Ahí hay una... El Beiro, estos son los Mondragones. Aquí han puesto ahora esa horrorosa granada de 4 metros cúbicos de piedra. Ahí, y entonces eso ahí. Y esto, vamos a ver. Eso hay que verlo. Pues no lo sé. Eso había, vamos, yo quiero ver dónde está el Beiro allá arriba. Ese es el Beiro. Este es el Beiro, ¿no? Este es el Beiro. Sí. Eso puede ser. Pues, efectivamente, está muy lejos lo de tráfico, es verdad. Se me ha ido tráfico allá arriba, pero hay razón. Bueno, más cosas. Otra cosa que no tiene nada que ver con eso, A ver. pero con el Palacio de los Córdobas. Un amigo nuestro, conocido por todos, me encarga un día de enseñarle a una señora el Palacio de los Córdobas.
Esta señora, que luego hablaré y se reirán, sobre todo las señoras, viene en un avión privado de jugar al golf en el desierto. Aterriza, se hospeda en el Palace y voy a verlo porque no quería ver nada más que el Palacio de los Córdobas. Yo no sabía cómo explicarle que el palacio no está en el sitio donde estuvo, ni mucho menos. Pero al final lo pude arreglar y parece ser que no hubo nada de eso. Cogió su avión y se fue a jugar al golf en el Ártico. Bueno, ¿quién era? Madame Swarovski. La de los La cristales. dueña. De los cristales. Una cosa. Y ya por terminar, por otra cosa, antes de morirme poder ver el arco de Bab Rambla en la plaza de Vilrambla. Lo veo difícil. ¿Por qué? Como tienes que vivir ¿Por qué? 8 años todavía para eso. ¿Por qué? No, hombre, eso creo que podría ser interesante, pero tal y como están las cosas lo veo complicado. ¿Te puedes disecar? Es que no puede hacer ganado una colecta. Pues Como yo eso no es digo tema de materialmente. colecta. No hablo de las pegas que pueda haber. Allí está olvidado y además no se lo enseñan a nadie. Tiene mucho. Y ahí, aunque no era su sitio, estaba cerquita, pero qué mejor que allí. ¿Dónde? En la plaza de Vilrambla. ¿Dentro de la plaza? Pero no, donde estaba la fuente. ¿Por qué no? Pues eso lo veo yo, ahí tendremos... No demos idea. No demos idea. Digo que me gustaría, yo le he dicho, es que no es el sitio idóneo. Pues yo me creí que quería colocarlo en su sitio... Bueno, sí, pero ahí, el mismo templo de Devos, donde estaba y donde está. Pero eso ¿Qué el decir? culpable lo tenía delante. Lo que decía, centrémonos en el tema del pecado, porque podemos terminar. A ver, Ya. Más preguntas. O más debate. ¿Nadie? Pues bueno, quiero acabar. Es curioso porque don Ricardo Martín Flores es el presidente de Granada y José Millán, que yo lo conocí mucho, es el fundador. Es mucha... Esa es la pequeña historia. Ya, pero no tiene nada que ver porque ya ha muerto. Ya lo sé. Ya ha muerto Martín Flores Pero cuando es ya curioso que su hijo, Yo no el sabía. arquitecto, Sí, que ha hecho Millán. todo. Y Pepe Millán también, los dos. Esos son... Pero vamos. Tenemos que buscar el lugar de Villa María esa. ¿Y de la cacería con qué? Carlos, yo pienso que es donde está la gasolinera de Repsol ahora mismo. A ver. La gasolinera del Sol. Sí. Ya. O sea, porque no es la carretera donde está... No, no es la de arriba. Ya lleva razón. Es que yo me he ido muy alto. Yo me he ido, sí, es O más sea, abajo. justo a continuación de los Mondragones. Ya. Pasado el Beiro hay una gasolinera. ¿verdad? Sí, sí. Ahí. Está cerca del archivo provincial. Ahí, en ese lado donde No, estaba, abajo. en ese plano aparece Abajo. como cacería de los Córdobas, Así ya. que lógicamente debe ser Villa María. Ya, Lo que pasa es que me pilla ya. Bueno, eso es un asunto que está bien. al otro lado de la carretera de Alfa. Bueno, Pues, no tienes ninguna duda. no, que a mí me hubiera gustado que entráramos dentro, viéramos las salas, hubiéramos hablado de las tipologías de salones, pero creo que todavía eso no ha llegado. No, es que eso, Ahora, ya te lo he dicho, que no tenemos, ahora mismo estamos pendientes de nos queda poco. Hemos visto que hemos avanzado y hemos, en plano, estudiar el decir que palacio. habrá una segunda entrega. Habrá una segunda entrega. Bueno, Eso le toca al 2013. 2013. bueno, fuera de bromas, que creo que tiene algo de verdad, pues yo solamente me queda darte las gracias y anunciar la próxima conferencia, Dios mediante, el jueves próximo. Se centrará en pervivencias andalusíes en el Magreb, el Palacio del Badi de Marrakech del siglo XVI, que la impartirá el profesor Antonio Almagro. Si alguno de ustedes, porque veo alguna cara nueva,
no recibe información directa, simplemente llévense un folleto, hay un correo electrónico que pueden enviar para darles de alta en el mailing nuestro. Y nada, gracias de nuevo al conferenciante y a todos ustedes y hasta el jueves que viene.